está pensado precisamente como una escala de parte de pensadores venezolanos fundamentalmente, pero también gente que viene de Madrid y es recibido aquí por una escritora, artista, que en este caso Lena Yao, que tuvo la iniciativa de tener a Miro Popic y a Héctor Padula en su viaje a Madrid para compartir con ustedes este momento, esta experiencia en el campo de la gastronomía. Lo voy a presentar. Veo que la cocina venezolana les interesa, lo cual ya es un logro dentro de tanto desasosiego que estamos viviendo. Gracias obviamente a Guillermo y a todos sus amigos por recibirnos en este espacio maravilloso donde la cultura linda de las paredes. Y gracias por supuesto a mi querida Lena Yao, la única mujer que cocina con comino. Con comino. Esa es una expresión de un escrito de hace poco ahí, que estoy tratando de descifrarlo, pero en fin, por haber organizado esto, que no es más que simplemente traerles algo de lo que estamos viviendo en Venezuela. Ustedes lo sienten tanto o más que nosotros lo vivimos, lo sufrimos y lo luchamos y estamos bien. Repito, el fantasma del hambre recorre la cocina de los hogares venezolanos. Y la única forma de combatirlo es fortaleciendo la cocina venezolana. Aparentemente parece una contradicción, porque ¿cómo vamos a hablar de cocina? ¿Cómo vamos a decir de cocina en un país donde se está muriendo de hambre? Donde la gente busca cómo alimentarse con la basura, donde no hay suministro, donde el dinero no alcanza para alimentar a la familia, donde muy pocos pueden subsistir con un sueldo, por una inflación del 700% y mucho más. Bueno, precisamente este es el momento que más necesitamos fortalecer la cocina venezolana. Y yo creo que estamos en un buen camino, siempre que sepamos orientarlo, sepamos ubicarnos donde estamos en este momento y qué es lo que debemos hacer. Lo venimos conversando con Lena desde hace su anterior viaje a Venezuela, donde tenemos que involucrar no solamente a los escritores y periodistas, a los productores, a los cocineros, incluso a los consumidores, porque esta es tarea de todos, no es tarea de uno, de cuatro, de un dirigente o un escritor famoso, nada de eso. Es tarea de todos, con cosas tan simples como poder escribir una receta manuscrita de cómo se hace el pabellón, por ejemplo. Porque hoy en día el 90% de la población en Venezuela no tiene cómo prepararse un pabellón. Y si el pabellón es el plato nacional que nos identifica, imagínense qué pasará con la llave, que lleva almendras que son importadas, de las olivas que son importadas. Le voy a citar algunas cifras acá para que ustedes tengan conciencia, ya las deben conocer. Son de marzo, pero las describen como muy poco la cruda realidad de la cocina venezolana. El 81% de los hogares venezolanos se encuentran en estado de pobreza. 81%. 74,3% de los venezolanos perdieron 8,7 kilos de peso no controlado en el último año. 86,3% comen 2 o menos veces al día. 3,9% padecen de desnutrición. 10% de los niños deja de asistir a clases porque no tiene qué comer ni en su casa ni en el plantel. 93,3% considera que sus ingresos no son suficientes para la compra de alimentos. Estas son cifras de estudios realizados por la Universidad Simón Bolívar, la Católica y la Universidad Central y publicadas en marzo. Un estudio que hacen todos los años. Me imagino que el próximo año, cuando salga, serán estas cifras peores a esto. Ante un escenario como este, por lo menos en el caso mío, de escritor, me cuesta mucho escribir de gastronomía. O sea, ¿cómo vas a escribir si la gente no tiene que comer? Incluso me lo reclama mucho, ¿cómo?
la pasa en los restaurantes, pidiendo por un lado a otro, cosas así, nosotros no tenemos menos, pero digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? Vamos a aceptar el silencio. Si nos optamos por el silencio, nos quedaremos sin memoria. Y no comer es como no tener libertad. ¿Y algún preso de qué se le habla? Se le habla de la libertad. Entonces tenemos que hablar de la comida, a pesar de que estemos pasando hambre. Cuando me preguntan si la cocina venezolana está en crisis, yo digo rotundamente que no. Parece contradictorio con todo lo que hemos visto. Yo digo que la cocina venezolana estaba en crisis hace 40 años atrás, cuando todos los anaqueles estaban llenos de cualquier producto y de todos los productos del mundo y conseguíamos lo que queríamos. Pero nadie hablaba de la cocina venezolana. No existía la cocina venezolana. No existían restaurantes de altura dedicados a la cocina venezolana. Comenzó el Nacional a tener una sección pequeñita, está Elizabeth de testigo, consecuencia de su trabajo también. Y hoy en día no hay periódicos, bueno, los pocos periódicos que quedan, no hay emisoras de radio, no hay medio de comunicación que no esté dedicado a la gastronomía, a la cocina, a la comida. Y obviamente centrado en lo venezolano. Entonces eso no puede ser crisis. Nunca antes en Venezuela se habían escrito tantos libros de cocina como los que se han publicado, a pesar de todo, los últimos años. Los últimos 5 años, 10 años. No existe, en este momento en Venezuela hay aproximadamente 32 escuelas de cocina en todos los estados de Venezuela. Hay más de 10.000 muchachos jóvenes estudiando cocina, y obviamente cocina venezolana, cosa que no ocurría hace 15 años atrás. Entonces, ¿cómo podemos hablar de crisis en la cocina venezolana? Como comunicadores, tenemos que cumplir la tarea de registrar lo que está pasando, de documentar lo que está pasando, y si no lo podemos publicar ahorita o distribuir ahorita, por lo menos conservarlo e imprimirlo en algún momento para que quede constancia de lo que ha pasado en el país y estemos claros en el camino que vamos a seguir más adelante. ¿Por qué? Porque como bien decía el título de este encuentro, cocina venezolana en épocas de resistencia. Yo creo que también deberíamos decir la resistencia de la cocina, no solamente en Venezuela, sino como factor de identidad. ¿Por qué? Hay 4 factores que determinan la identidad de los pueblos: territorio, idioma, religión y cocina. Veamos qué ha pasado en Venezuela. En Venezuela está cocinando desde que llegaron los primeros pobladores, bien sea por el costado andino, bien sea por el costado amazónico del país. De ahí están nuestras raíces indígenas, que son en los cuales se fundamenta lo que se come hoy en Venezuela. La primera vez que se aparece la palabra Venezuela, publicada en 1500 en una cartografía, y se establece un territorio que nadie sabía dónde estaba ni cómo se llamaba, aparece un nombre de Venezuela, y de acuerdo a los criterios del geógrafo Pedro Cunil, ese territorio abarcaba desde Río Hacha en Colombia, no sé si Colombia queda para allá, pero llegó a Venezuela hacia el norte, Colombia para mí, discúlpense, en un colombiano, y llegaba hasta el nacimiento del Amazonas. Tampoco sé si el Amazonas queda para allá, pero me explico. 2 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día lo que es Venezuela tiene 900 y pico, y posiblemente tengamos menos dentro de poco. Territorio, perdimos territorio. Las etnias que poblaban todo ese territorio hablaban cada uno su propia lengua. En menos de 50, 100 años esas lenguas desaparecieron y se impuso el idioma castellano, que es el que no estamos entendiendo hoy en día. Se perdieron esas lenguas y ahorita quedan algunas como
como objeto de investigaciones de las universidades y de los antropólogos. Perdimos territorio, perdimos esa lengua. Todas esas etnias tenían sus mitos, sus creencias, sus dioses, sus religiones, que fueron superadas, castigadas, suprimidas, y se impuso la religión católica. Más o menos hoy en día el 80% de la población en Venezuela confiesa que es creyente cristiano o católico. Entonces, más practicante, menos practicante. Perdimos territorio, perdimos lenguaje, perdimos esa religión. Y para que vean la fuerza y la resistencia que tiene la comida. Sin embargo, hoy en día seguimos comiendo arepas exactamente iguales como se hacían hace 4.500 años atrás. Seguimos comiendo casabe exactamente igual como se comía hace 5.000 años atrás, cuando fue domesticada la yuca amarga al sur del Orinoco y llevada por los taínos a todo el Caribe, donde se impuso el consumo de la yuca y parte del casabe. Lo único que ha variado es que el budare, en vez de ser de arcilla, hoy es metálico. Pero el casabe se sigue prensando, no se buscando, y se le sigue extrayendo el veneno que trae la yuca para transformar la muerte en vida, como lo hicieron los primeros pobladores de Venezuela, que domesticaron la yuca, la transformaron en casabe mucho antes de que existiera el pan de maíz. Yo siempre he dicho que ese es el primer Thermomix de la historia, ese vulcano. Los que son cocineros aquí lo van a... Acabo de decir, es imposible cocinar bien si nuestro personal de cocina cada vez lo ve con un botón más, la correa. Cuando ves que nosotros tenemos que darle, por donde estamos localizados, en Galipán, en el Cerro del Ávila, tenemos que darle al personal desayuno, almuerzo y cena, porque bueno, es difícil la logística, ¿no? Entonces tú ves como, y es un acto personalísimo, no podemos obligar a que no suceda, pero todos se llevan su recipiente para que se comen un poquito y el resto de la comida pues, va para su casa, su hogar, ¿no? Y eso es muy duro porque tú terminas comprando camisa 15,5 para un individuo y cuando vienes a ver le caben 4 dedos al cabo de un año. Todos esos factores externos, además de la inseguridad, porque el restaurante antes se llenaba, por ejemplo, vamos a empezar a hablar un poco de lo que es la problemática del restaurante. El restaurante antes, la gente llegaba a las 1:30 de la tarde y se iba a las 11, 12, 1, 2 de la mañana, y en ese interín, por supuesto, el restaurante factura y vende. Hoy en día la gente quiere llegar a las 12 y a las 5 de la tarde tengo que irme, tengo la cuenta, tengo que ir. Entonces, también uno dice, bueno, Recoveco por sus características y porque a mí no me gusta esperar, no tiene rotación de mesas. O sea, si usted reserva a las 2:30, 1, esa mesa es suya si llega a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, también por ahí pues bajan los ingresos. Y bueno, y el negocio es complicado. No quisiera extenderme en este tema porque yo me imagino que con lo que le estoy contando más o menos pueden saber que es difícil manejar un negocio de restauración ahorita en Venezuela. Nosotros tenemos una gran ventaja, no ventaja, tenemos una gran bendición, que es que tenemos el mismo personal desde hace 7 años. Entonces, de alguna manera el personal va creciendo, porque como dijo Miro antes, yo no me quiero frenar. Estamos ahorita en un proyecto con unos muchachos bastante más jóvenes que yo y ellos están interesados en el proyecto Recoveco y estamos montando 2 restaurantes más, pero en Caracas, en la ciudad. No me voy a parar, pero cada vez que hay una ley nueva de incremento salarial, de cesta ticket, que a veces percibimos que eso está hecho para quebrarnos, para arrodillarnos, para que el país cambie de manos y nos terminemos y todos de Venezuela y ellos poder agarrar el país. Nosotros estoicamente, bueno, tratamos de mantenernos al pie, pero
hay una realidad que es el número chiquito, el número que llevo con gran angustia, hasta cuándo puedo mantener este restaurante abierto. Porque el Recoveco ya no es un restaurante, Recoveco ahora es como un santuario de lo que debe ser. Nosotros actualmente somos autosustentables en un 80 y casi 90%. Nosotros producimos papa, ajo, cebolla, joporro, cebollín, zanahoria, remolacha, batata, todo lo que normalmente consumimos. Además hay una interacción muy interesante entre el proceso creativo y el proceso de suministro, es decir, nuestro agricultor que siembra lo que la cocina le pide, cuál es la comunicación bidireccional entre las partes. El agricultor nos dice, no, eso no se da porque eso es antes de la lluvia, después de la lluvia, vamos a cambiar menú. Entonces, realmente es, el proceso creativo es muy fácil. Anoche hablaba con mi hermano Carlos, que acaba de dar una charla de creatividad, y conversábamos diferentes tópicos. Creo que fue Miro el que dijo que lo que vemos por internet es la mitad de lo que pasa. Bueno, eso es así. Yo suelo ir a Venezuela 2 veces al año y había visto muchas veces a la gente en internet buscando la basura. Me tocó grabar un programa, una entrevista que me hizo Sumito para el programa de televisión. De ahí me fui caminando a Alto, que no era muy lejos porque me tocaba conversar con Carlos García, y vi a 2 metros de mí, por el trayecto que fueron no sé si 4 cuadras, mucha gente buscando basura. Me cuesta decirlo, y me costó caminar y me costó entrar en Alto a hacer mi trabajo, muchísimo, y con eso por dentro. Entonces, en el momento en que vi a la gente haciendo esto a esta distancia tan corta, me quedé sin palabras. Me sentí físicamente anudada, sentí que mis cuerdas vocales eran elásticas, se hicieron un nudo, como se reventaron, no sé explicarlo, y dije, no nos podemos quedar sin palabras, esto no puede ser. Recordé a una escritora, a una psicoanalista francesa que escribió un libro que se llama Psicoanálisis de la gula, en el que plantea que la pobreza gastronómica es directamente proporcional a la pobreza lingüística. Y dije, esto es lo que está pasando. Recordé también que nuestra habla está secuestrada por un idioma artificial, por una lengua artificial, por unos términos artificiales impuestos. Y recordé un estudio también de un biólogo que se llamó Fortino Cordón, que escribió Cocinar hizo al hombre. Y esta persona plantea una cosa muy interesante, y es que el homínido se convirtió en hombre cuando descubre el fuego. Y descubre el fuego y accidentalmente se le cae un trozo de carne en el fuego. Y habló, porque lo que nos diferencia de los animales es el habla. O sea, probablemente, dice, cocinar hizo al hombre, probablemente la palabra, la primera que dijo fue, la mía término medio, la mía muy cocida, la mía déjame la cruda. Entonces, así de intrínseca es la relación entre la palabra, entre el habla y el alimento. No en balde vemos en los cuentos, por ejemplo, el de Kafka, el artista del hambre, que el personaje para demostrar que no está comiendo y que está ayunando canta, o vemos que Juan Rulfo llama Comala a un pueblo donde hay fantasmas que no comen o que comen cosas muy básicas. Entonces me quedé yo pensando en cómo nos autocensuramos, ¿no? Y cómo pensamos además que el alimento es una cosa baladí cuando es tan importante. Oscar Wilde siempre decía, no soporto a la gente que no le da importancia a la comida porque es muy superficial. Y es cierto, tan importante es así que recuerdo que aquí en España había un personaje de cómic que se llamaba Carpanta, y el escritor tuvo que eludir la censura franquista porque le querían cerrar el cómic porque hablaba de hambre, y tuvo que cambiar la palabra hambre por apetito para que no le censuraran el cómic. Hambres hay muchas, y hay muchas maneras de enfrentarla, y la primera manera de enfrentarla es llenándonos la boca de palabras. Siempre digo también que si nos tienen secuestrado el alimento tangible, no podemos permitir que nos secuestren el alimento simbólico, y no podemos permitir que nos secuestren
la palabra que nombra esos alimentos. Porque nos va a pasar que olvidamos cómo se nombraban los alimentos y el día que olvidemos y que esas palabras desaparezcan de nuestra boca, ya no vamos a exigir que esos alimentos vuelvan. Yo he trabajado mucho el tema del plato en blanco. Una parada de autobuses, habían 5 muchachos con su filipina de cocinero parados ahí, esperando su autobús. Me llamó la atención eso, claro, después me enteré que había una escuela de cocina cerca. Y ahorita si ustedes van a Venezuela, a Caracas, bueno, hablo de Caracas, de la ciudad que vivo, van a encontrar en todos lados muchachos con su filipina, orgullosos de su uniforme. Mientras hay otros que sienten vergüenza de estar vestidos de verde oliva, ellos se sienten felices